Pasen. Bienvenido. Bienvenidos a su casa. Preparémonos para alabar al Señor y escuchar su mensaje. Hola, muy buenos días, queridos amigos. Para mí es un enorme placer y un privilegio estar con ustedes en esta mañana y agradecer la invitación de Gio y de su esposa. La verdad es que nos sentimos como en casa, ¿sí? Bueno, no es raro, un manaba se siente como en casa en todos lados. Así que, no, gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar y vamos a tratar de responder a una pregunta, y la pregunta es, ¿por qué ser parte de una iglesia? ¿Por qué ser parte de una iglesia? Y quiero plantear este tema porque cuando uno como pastor estudia la dinámica de las iglesias en esta era o en este tiempo postmoderno, uno va a encontrar muchas, a veces, incongruencias, ¿no? Somos más, pero a veces nuestro impacto en la sociedad es menos. Y eso se debe a que de pronto el matrimonio que podemos tener con la iglesia como que no está muy bien entrelazado, como que nuestras raíces no están tan profundas con la iglesia del Señor. Así que yo creo que es válido el tema en esta mañana. Habiendo tanto que hacer un domingo, ¿no? Todos tenemos tanto que hacer un domingo. Allá en la costa podemos ir a cualquier playa que se nos antoje un domingo. ¿Por qué ir a la iglesia? Habiendo también tantos clubes, como jugar pelota, por ejemplo, hacer deporte y tantas cosas. ¿Por qué ser parte de la iglesia? ¿Por qué ser parte de un grupo donde tal vez luego cuando regrese a casa o vaya al trabajo me pueda exponer al comentario? Porque no sé si a ustedes, pero a mí sí me lo han dicho, hermanito, que ya estás por ahí en un grupo, estás con eso de la Biblia y ese tipo de cosas. Podemos exponernos a eso. En segundo lugar, ¿por qué ser parte de una institución que va a absorber, porque absorbe, va a absorber mi tiempo? Ser parte de la iglesia es dedicar tiempo, venir el domingo, los chicos de la banda ensayan, ¿no es cierto? Tocan el domingo, la academia bíblica, los encuentros y todo ese mundo que es la iglesia. ¿Por qué ser parte de un grupo que va a absorber mi tiempo, que va a absorber mis recursos? Porque debo de apoyar, debo de ofrendar, debo de dar mis diezmos. El solo hecho de movilizarme hasta la iglesia absorbe parte de mis recursos. ¿Por qué ser parte de un grupo que va a absorber también parte de mi familia? Porque a veces ya cuando los hijos crecen, el uno sirve en un grupo, el otro en la alabanza y toda la familia está involucrada. ¿O por qué ser parte de un grupo donde voy a vivir y donde voy a sufrir todo el abanico de emociones humanas? Porque también en la iglesia a veces discuto con alguien. Y sufro de pronto ese sentimiento de tal vez no hablarle, de tener algo allí, o de que no estoy muy de acuerdo con el pastor, en lo que él dice, la visión, cómo lleva la iglesia, o no me gusta este tipo de cosas. Emociones negativas. También hay emociones positivas, como el ser amigos, el amar a las personas, el amar la obra de Dios, ¿no es cierto? Hay enojo, alegría, a veces hay discusiones, resentimientos, triunfos, frustraciones, ilusiones, satisfacción. Hay todo el abanico de emociones. Y resulta que hay personas que no les gusta exponer en ocasiones sus emociones. Quiero hablarles un poquito de estadísticas. Hay una encuesta que se hizo en Europa, en 15 países con presencia cristiana, ¿no? 15 países con presencia cristiana. Y de todas las personas cristianas en estos 15 países ocurrió lo siguiente. En el Reino Unido, de los cristianos, solo el 18% asiste a la iglesia regularmente. De ese 100% que se considera cristiano, en Reino Unido el 18% va a la iglesia, el otro porcentaje no va.
En Canadá, solo el 13%. En Australia, el 17%. Y en Nueva Zelanda, solo el 15%. Y en Estados Unidos la cosa no es distinta. Una encuesta realizada por Gallup en el 2021 concluyó que en ese año solo el 47% de cristianos estaban asistiendo a la iglesia. En el 2018, años atrás, era el 50%. Y en 1999 eran el 70%. Así que la cifra va en descenso. Esa es la tendencia a nivel mundial. Yo quiero en esta mañana compartirte por lo menos 3 razones de por qué ser parte de una iglesia cristiana. La primera razón, porque la iglesia cristiana es portadora de un mensaje y de una esperanza que nadie más tiene y que yo necesito. Sí me comprendes, ¿no? La primera razón es porque la iglesia cristiana es portadora de un mensaje y de una esperanza que nadie más tiene y que yo necesito. Mira, estamos acá y debemos estar acá no por la música, no por el bonito ambiente, no por las áreas verdes, no por la camaradería, no por los nuevos amigos que acá puedo encontrar, no porque tengo un momento donde me puedo sentar y cuidan a mis niños, ¿no es cierto? O los atienden en otra área. Todas esas cosas son buenas y son necesarias, pero no son las principales. Cualquier empresa o compañía, para venderte algo o reclutar nuevos socios, te va a hablar primero de las bondades, de los beneficios, ¿no es cierto?, de las ganancias de ser parte de ellos. Pero la iglesia no puede ni debe hacer eso. Porque resulta que el mensaje básico, primordial, principal, elemental que tiene la iglesia, empieza diciéndoles a las personas que son pecadoras y que necesitan de Cristo Jesús en su corazón. Ese es el mensaje que yo recibí. Y que en ningún otro lugar me lo comentaron, ni me lo predicaron, ni me lo enseñaron. En ningún otro lugar me confrontaron con esa realidad de mi vida, que yo necesito un Salvador. Y eso no hay en otro lugar. Ese es el mensaje de la iglesia. Ahora, como iglesia, nosotros tenemos que rescatar ese mensaje, decirle claro a las personas, de una buena manera, estratégicamente, siendo cordiales, educados, pero en algún momento hay que confrontar a las personas. Necesitas de Cristo Jesús en tu corazón, porque hay un problema de fondo que no es ni la pobreza, ni el tema social, ni el tema político. Es el pecado en el corazón humano. Y ese pecado no lo resuelve nada ni nadie, sino Cristo Jesús nuestro Señor. Y por eso murió en la cruz. Murió en la cruz por eso. Así que ese es el mensaje de la iglesia. Siempre converso con las personas y me gusta el tema del discipulado. Ahora que Gio estaba anunciando esto, les animo, métanse al discipulado porque eso es buenazo. Hay preguntas, respuestas, hay mucho por qué debatir, ¿no? Estamos en un grupo, mi hijo está en él y siempre hay un hermano, Jaimito, que hace millones de preguntas. Una vez me preguntó cómo se llamaba el papá de los hijos de Zebedeo. Al final les doy la respuesta. Pero en esos grupos de discipulado, siempre empiezo con un par de preguntas y les digo, ¿has llegado al convencimiento en tu vida espiritual de que si murieras hoy, crees que irías al cielo? Y se le hago esta pregunta a creyentes de 5, 10, 15, 20 años en el Evangelio, gente que ha tenido una trayectoria en la iglesia. ¿Y sabes cuál es la sorpresa mía? Que mucha gente no tiene seguridad de salvación. Pastor, no sé. Si muero esta noche, no sé qué pasa conmigo. O se lo dejo en las manos de Dios, en la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Y cuando le pregunto, ¿qué pasaría si mueres, si tienes una entrevista con Dios y Dios te pregunta, ¿por qué debo dejarte entrar a mi cielo? ¿Qué le responderías? No sé, que estoy con usted. Que asisto a su iglesia. Pero ninguna de esas es una respuesta válida ni tampoco bíblica, ¿sí? Así que estamos en la iglesia porque hay un mensaje que yo debo de tenerlo y debo de apropiarme de él. Que Cristo Jesús es mi Salvador, que yo soy un pecador, que debo de venir a sus pies y entregarle mi vida toda. Si estamos en la iglesia por cualquier otra razón, nuestras raíces no van a ser profundas. Y en cualquier momento, por cualquier circunstancia, nos vamos a ir, ¿sí? Vamos a la Biblia. Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 26. Y quiero llevarte a la predicación del apóstol Pablo y vamos a tomar de él el mensaje del cual estamos hablando.
Hechos 26, 24. Vamos a hacer una primera lectura desde el versículo 24 al versículo 27. Dice así. Yo voy a leer en la Reina Valera del 60, es mi versión. Tú puedes leer en cualquier versión que tengas a la mano. Dice, diciendo él estas cosas en su defensa, está hablando Pablo, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Pablo estaba predicando el evangelio y Festo, que era el gobernador romano, reacciona de esta forma. Verso 25. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Se está refiriendo al rey Agripa. Ahora vamos al versículo 19 y 20, donde tenemos el contexto de la predicación de Pablo al rey Agripa. Dice el verso 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Y qué anunció Pablo? Mire lo que dice el texto. Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ese es el mensaje medular del evangelio y ese es el mensaje de la iglesia de todos los tiempos. ¿Sí? Y luego vamos a ver el verso 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Así que, queridos hermanos, ¿por qué ser parte de una iglesia? Porque la iglesia tiene ese mensaje que tú y yo necesitamos, que no lo vamos a encontrar en otro lugar, que es el mensaje del evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Ahora, ¿por qué ser parte de la iglesia antes que del mundo? Bueno, el mundo nos va a decir lo que queremos oír. Y mira que si tú estudias historia, sociología o qué sé yo, todas estas ciencias, vas a encontrar que el mensaje ha ido cambiando. Se ha ido acomodando el mensaje del mundo conforme los tiempos y conforme el pensamiento humano. Pero el mensaje de Cristo permanece para siempre. Así que el mundo te va a decir lo que quieres oír, pero la iglesia te va a decir lo que necesitas oír. Que son dos cosas muy distintas. Entonces yo soy parte de la iglesia, porque la iglesia me dice lo que yo necesito, aun cuando en ocasiones no me guste, aun cuando en ocasiones el mensaje sea confrontativo, aun cuando en ocasiones el mensaje me remece, me mueve el piso un poco, pero es el mensaje que necesito escuchar de parte de Dios y que Dios lo canaliza a través de la iglesia y de sus servidores. ¿Sí? Quiero dirigirte a primera carta de Juan, capítulo 2. Versículo 15 al 17, sin duda es un pasaje que has leído. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, Juan dice lo siguiente, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esta es la gran situación por la cual muchísima gente no se hace parte de la iglesia, porque hay de por medio un amor, que es el amor al mundo. Y claro, es fácil amar al mundo. En ocasiones es muy atractivo amar al mundo. Tiene muchas cosas que el mundo nos puede ilusionar. Pero la palabra de Dios, y Dios es un Dios celoso, nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y continúa el texto diciéndonos lo siguiente, verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mensaje, la mecánica que tiene el mundo, el marketing que tiene el mundo, no proviene del Padre, no proviene de Dios. Eso nos está diciendo la palabra, ¿sí? No proviene del Padre, sino del mundo, dice, y verso 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿sí? Permanece para siempre. Y mira, hay sed en el mundo por la palabra de Dios. Hay sed en el mundo. Yo estaba conversando con mis anfitriones en esta noche, que hace 3 semanas atrás, yo no soy mucho de la tecnología, así que siempre envío un devocional a mi iglesia. Y lo estoy haciendo desde la pandemia.
porque la pandemia nos permitió involucrarnos un poco más en el tema de las redes y todo lo demás. Así que por WhatsApp envío un devocional. Y ese lunes que estaba enviando el devocional, lo coloqué en el estado de WhatsApp, en mi estado. No sabía que se podía hacer, ese lunes lo descubrí. ¡Oh, sorpresa! Que empezaron amigos míos, toda mi red de relaciones que no son cristianos, no pertenecen a una iglesia, a escucharlo. Y empezaron a pedirme por interno, oye, envíamelo a mi número personal. Y descubrí que hay una gran sed de la palabra de Dios en gente que no pertenece a ninguna iglesia, ni que tampoco ha venido a los pies de Cristo. Porque en ningún lugar van a encontrar este mensaje, queridos hermanos, en ningún otro lugar. Entonces yo soy parte de la iglesia, porque la iglesia me da ese mensaje y me da esa esperanza que, repito, no voy a encontrar en ningún otro lugar. Cuando tenía 7 años de edad y ya asistía a una iglesia en la ciudad de Guayaquil, donde pastoreaba el pastor Arnoldo Tagle, ya pasó a la presencia del Señor, asistí a la escuela dominical, ¿no? Y hubo un cambio de maestro en la escuela dominical en aquella época y nos pusieron una profesora, bastante joven ella. Éramos unos 12 chicos, 11, 12 chicos aproximadamente, e íbamos sin expectativa, ya porque nuestros padres nos llevaban. Así que ella nos toma, no nos dio clase en ese día, nos llevó a un parque cercano, nos compró un helado a cada uno y nos puso una película animada. Esa mujer llegó a nuestro corazón y desde ese día nos compró. Así que de ahí en adelante no le faltábamos a la clase de la maestra porque era una mujer extraordinaria que nos había robado el corazón. Esa era una mujer que comprendió el Evangelio y que supo llegar al corazón de esos 12 niños en aquella ocasión. Muy bien, la primera razón, porque la iglesia tiene un mensaje que nadie más tiene. La segunda razón de por qué ser parte de la iglesia, porque la iglesia es la comunidad donde el Señor Jesucristo pastorea mi vida. Pastorea mi vida. Miren, vivimos días de mucha individualidad, donde el humanismo sobresale. Y hay mucha gente que piensa y cree que Dios y el Señor Jesucristo les pueden pastorear en su casa. No, yo estoy bien, veo la transmisión, leo la Biblia en mi casa, no me congrego, no es necesario porque todo lo tengo al alcance de la mano. A mí me lo han dicho muchísimas veces. Y ese pensamiento se permea en un gran sector de la iglesia. Pero ese no es un pensamiento que viene de Dios, disculpa que te lo diga. Es un pensamiento que viene de Satanás, porque Satanás está para dividir. Y hay un dicho que dice, divide y vencerás, ¿no es cierto? Así que la segunda razón es que Jesucristo en la iglesia pastorea mi vida. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 10, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 14 al 16. Y voy a leer. Dice así la palabra de Dios, palabras del Señor Jesucristo, Juan 10, 14 al 16. Yo soy, mira lo que dice el Señor Jesucristo y cómo se presenta, cómo se identifica, cómo el Señor Jesús define su rol. Esto es muy importante, cómo Él define su rol para con la iglesia y para con nosotros. Yo soy el buen pastor y conozco, ¿qué cosa? Mis ovejas, no las del vecino, las mías. Y conozco mis ovejas, y otra cosa más sucede ahí. Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá 2, 3, 4, 5. Un rebaño, dice el texto. Dijo Jesús, un rebaño y un pastor. Y se está refiriendo al pueblo gentil, porque en ese momento Jesús estaba dirigiendo al pueblo judío. Hay otras ovejas, es decir, nosotros, todos nosotros, a las cuales debo de traer y vamos a formar, dijo el Señor Jesucristo, un solo rebaño y habrá un solo pastor. En esta figura hay 2 elementos principales. El primero, ya lo hemos hablado, Jesús como el buen pastor, pero también está el elemento de la iglesia, ustedes, nosotros, como el rebaño del Señor Jesucristo. Jesucristo y el Nuevo Testamento de forma general siempre hablan de los creyentes como comunidad, como rebaño, como iglesia, como cuerpo, como edificio.
no como elementos individuales. No existe delante del Señor tal cosa como creyente individual por aquí, creyente individual por acá. Cristo vino a formar la iglesia, porque el pastoreo de Cristo se lo recibe dentro de la iglesia, no fuera de ella. El pastoreo de Cristo lo recibimos dentro de la iglesia, no fuera de ella. Porque Dios siempre ha respetado, respaldado sus instituciones. Estábamos el otro día en el Carmen estudiando el tema de la importancia de que los chicos vayan a la iglesia. Y estudiábamos un poco la vida del profeta Samuel. Y interesante, ¿dónde le habló Dios a Samuel? En el santuario. Tenía, qué sé yo, era un adolescente, 12 años, estaba acostado y Dios lo llama en el santuario. Y él pensaba que era el sacerdote y por 4 ocasiones va y le pregunta al sacerdote Elí, dime que aquí estoy. Hasta que la 4ª vez Elí comprende que no era ninguna otra cosa, sino que Dios lo estaba empezando a llamar en el santuario. En el santuario, la madre hizo la oración, Ana, por un hijo. En el santuario, Dios le respondió. Al santuario, Ana entrega a su hijo. Y en el santuario, Samuel recibe el llamado de Dios. Así que siempre va a ser dentro donde Dios pastorea a su gente. Yo recibí el llamado al pastorado un domingo escuchando el sermón. Vino una idea a mí, algo me dijo, tú vas a estar un domingo predicando la palabra. Y yo dije, esto no es mío, esto es del Señor. Y ahí pasaron algunos años más, pero siempre fue dentro de la iglesia. En una ocasión conocí una mujer, esto sucedió en Puerto Viejo. En Puerto Viejo la iglesia está cerca a la calle principal, a una avenida, así que hay hermanos en la puerta, ujieres dando la bienvenida, y hay otro grupo en la puerta de más afuera que da a la calle. Y ese domingo pasaba una señora por la calle, por la vereda, y habían hermanas dando la bienvenida. Y estas hermanas abrazaron a la señora pensando que la señora venía a la iglesia, le dieron la bienvenida, un abrazo, un beso, y le introdujeron a la iglesia. Ella no venía a la iglesia, pero se dejó llevar por ese trato y ese recibimiento que tuvo de las hermanas. Así que se sentó en la parte de atrás, ese día escuchó el mensaje y ese día entregó su vida a Cristo. Después del culto me acerco a conversar con ella y me cuenta la siguiente historia. Me dice, pastor, hoy, domingo temprano en la mañana, yo tuve una fuerte discusión con mi esposo. Hemos venido viviendo un infierno, pero hoy discutimos a tal punto que yo cogí una escopeta que había en la casa, la puse en mi boca y jalé el gatillo. No salió el tiro, no sé por qué, porque estaba cargada. Dejé eso allí y salí a caminar sin rumbo y sin destino fijo. Y pasé por la iglesia. Y cuando ese grupo de mujeres me abrazaron, me dieron la bienvenida y me hicieron sentir como una persona digna de aprecio y de amor, yo entré. Yo entré porque andaba sin rumbo, sin destino, sin ninguna razón en este mundo. Y me senté. Y todo lo que ocurrió en la iglesia, me dijo ella, desde la alabanza, cómo me saludaban, me tomaron en cuenta, y luego la predicación de la palabra, yo entendí que todo era para mí. Esa mujer me hizo estremecer en ese momento. ¿Qué había ocurrido? Que dentro de la iglesia y dentro del pueblo del Señor, esa mujer había encontrado a Cristo ese día. Dios la había llevado a la iglesia para salvarle la vida. La historia no termina allí, al siguiente domingo trajo a su esposo y su esposo se entregó a Cristo. Y de ahí en adelante fueron una pareja que hasta el día de hoy sirven en el ministerio de parejas. Esas historias hace Dios, queridos hermanos. Cuando nosotros formamos y levantamos una comunidad saludable, sólida, una comunidad donde se mueve el Espíritu Santo, pero para que se mueva el Espíritu Santo, yo tengo que ser parte completa, total de la iglesia. Recibir el mensaje, como vimos en el primer punto, apropiarme de ese mensaje, tener seguridad de salvación, saber a qué Dios sirvo y en segundo lugar dejarme pastorear por Jesucristo, como estamos viendo. Así que la segunda razón por la cual ser parte de una iglesia es porque allí me pastorea el Señor Jesucristo. Y la tercera y última razón es porque la iglesia, queridos amigos y hermanos, es el remanente por el cual Cristo vendrá en su segunda venida. ¿Por quién dice la Biblia que vendrá Cristo en su segunda venida? No da nombres individuales, no dice por Pedrito, por Ginito, Joanita, Alejandrito, no dice así. Dice la iglesia
la iglesia. Así que la segunda venida de Cristo se habla siempre en lenguaje corporativo, si me permiten esa palabra. Y a lo largo de la historia vemos ese patrón, ¿no es cierto? Que Dios siempre lo realiza. La Pascua, cuando Dios salva a su pueblo, a un cuerpo, ¿sí? El Éxodo es una manifestación hacia un cuerpo, un pueblo completo. Pentecostés, Dios manifestándose a su iglesia y su iglesia ganando nuevas personas a través de la venida del Espíritu Santo. Y ahora la iglesia. Dios siempre trabaja con grupos, con cuerpos, ¿sí? Vamos a ir al libro de Efesios, a la carta a los Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Pablo va a tomar el ejemplo de marido y de mujer para darnos una gran enseñanza de lo que es la iglesia y del beneficio que nosotros hemos recibido al ser parte de ella. Dice el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. Es cierto que el Señor nos ama de forma individual, correcto, eso no lo vamos a negar. Pero ese amor de Cristo, total, es hacia la iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Y ustedes saben que la palabra santidad en la Biblia significa separado de, para un uso exclusivo, un uso santo. Entonces, ¿por qué ser parte de la iglesia? Porque allí ocurre el proceso de santificación en mi vida. Cristo me saca del mundo, me separa del mundo para hacerme parte de un pueblo santo, como dice Primera de Pedro, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para el uso de Él. Cuando no soy parte integral, cuando estoy que sí, que no, que estoy a medias, que me gusta, no me gusta, que todavía... No puede ocurrir ese proceso porque no estoy dentro de ese mecanismo que Dios está realizando por mí. Y continúa la carta diciendo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, que el Señor a través de la palabra nos lava, nos limpia, nos confronta, hace el proceso para poder ser incluido en la iglesia. Aquí está el Evangelio en la palabra. Y continúa diciendo, a fin de presentársela a sí mismo. Entonces, todo esto que Cristo ha obrado es para poder tener una iglesia que Él se la presenta a sí mismo. No un individuo, la iglesia. ¿Y de qué forma se la presenta? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el gran proyecto de Cristo Jesús. Que todo este cuerpo, que todo este grupo de creyentes llegue a esa meta. Una iglesia santa, sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. Individualmente no lo podemos porque somos débiles humanos y todavía tenemos la naturaleza caída. Pero en Cristo somos santificados. En Cristo podemos tener la santidad de Él que nos cubre a cada uno de nosotros. Para terminar, ¿qué eres frente a la iglesia? ¿Qué eres tú frente a la iglesia? ¿Un visitante, simpatizante, un colaborador, una persona que colabora, que asiste o un miembro totalmente allí consagrado? ¿Qué eres frente a la iglesia? ¿Sí? El gran éxito de Satanás, y escúchame bien lo que te voy a decir, el gran éxito de Satanás y el gran fracaso de la sociedad moderna es tener relaciones a medias. El gran éxito de Satanás y el gran fracaso de la sociedad moderna es tener relaciones a medias. Ejemplo 1, el matrimonio. Hoy la gente no se casa, se une. Y si algo pasa, a mí me lo han dicho, pastor, si algo pasa, yo ya estoy con un pie afuera. Relaciones a medias. Paternidad a medias, producto de los divorcios, de las separaciones, esos pobres muchachos tienen una paternidad a medias. Un padre ausente o una madre a veces también ausente. Identidad a medias.
ya no es hombre, ya no es mujer. Es fluido, dice. Hoy amaneció sintiéndose hombre, es hombre. Mañana amaneció sintiéndose, qué sé yo, Barbie, será otra cosa. Y así va pasando, ¿no? Identidad a medias. A medias. Y finalmente cristianos a medias. También hay esto de cristianos fluidos. Hoy soy protestante evangélico. Mañana tal vez católicos y pasado mañana ecuménicos. Y es cierto, hay un caso en El Carmen, a donde vivimos y servimos, de una iglesia que llenó la iglesia con muchísima gente, 2.500 personas cada domingo. Tenían buses, gracias hermano. ¿Y qué pasó después de la pandemia? Más de la mitad se volvió al catolicismo. ¿Dónde está la palabra? ¿Qué pasó allí? No había raíz, ¿no es cierto? Así que la invitación de Dios hoy es a que seas parte completa de su rebaño, de su redil y de su iglesia. Sé parte de la iglesia con tu presencia física, como decía el pastor hace un momento, ¿no? La minga, los encuentros, los retiros. Sé parte de la iglesia con tu presencia física. Te queremos ver acá. Sé parte de la iglesia con tus dones y talentos. Gracias a Dios que aquí hay una cantidad enorme de dones y talentos. ¿Sabías tú que la iglesia rural, de donde yo vengo, sufre porque no hay gente a veces con los dones y talentos que sí tiene la ciudad? Yo he sufrido una crisis porque no tengo músicos en mi iglesia. Recién el músico principal está capacitando a los chicos, pero no se compara el nivel de alabanza que ustedes tienen con el que hay allá. No se compara, así que ustedes tienen una gran bendición, mis queridos hermanos. Y qué lindo que este sea un espacio para que todos los chicos puedan servir. Aprovéchenlo. De todo corazón, aprovéchenlo. Tienen instalaciones hermosas, sean parte de la iglesia. Y finalmente, sean parte de la iglesia con sus diezmos y ofrendas. Aprendan a dar, aprendan a aportar. Cuando yo pienso en los misioneros que llegaron a nosotros y nos dieron el evangelio, que les doy gracias porque yo no sé qué sería de mi vida sin Cristo en mi corazón. Esa fue gente que lo dio todo. Dieron sus hijos, sus mejores hijos, para que vengan como misioneros. Dieron sus diezmos y ofrendas para acá en este país comprar terrenos, levantar iglesias, levantar seminarios, para que nosotros disfrutemos el evangelio el día de hoy. Y la gran pregunta es, ¿cuál es ahora nuestra contribución a ese evangelio? Y créanme que quedamos debiendo. Hay que reconocerlo. Hay que dar, hay que aportar para que las siguientes generaciones tengan una mejor plataforma que la que nosotros recibimos. Así que sé parte de la iglesia también con tus ofrendas y también con tus diezmos, ¿sí? Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, quiero darte las gracias por este tiempo precioso, maravilloso que tú nos has dado. Hoy creo que solamente les he recordado a los hermanos 3 razones principales por las cuales ser parte de tu iglesia, de esa hermosa creación tuya que es la iglesia de Cristo. Es verdad, Señor, que no hay iglesia perfecta. Es verdad que sufrimos, Señor, a veces inconvenientes, dificultades. Pero, Padre, es parte del proceso. Jesucristo le dijo a los discípulos, Satanás los ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que la fe no falte. Hay momentos, claro que sí, de dificultad. Pero también la palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que la iglesia tiene victoria en el nombre de Jesús. Y la iglesia va a prevalecer hasta el final de los tiempos cuando venga el Señor Jesucristo por ese remanente fiel. Yo quiero ser parte de ese remanente. Y mis hermanos de la iglesia Alianza Puembo son parte de ese remanente, así que afiánzalos más, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Para el Señor la gloria. Les invito, querida iglesia, a ponernos de pie. Terminemos adorando a nuestro Dios este día. Puedes ver lo que veo. Veo rayos, oigo truenos. Algo aquí
Muertos cobran vida otra vez. Creo que hoy vamos a ver otra resurrección. Veo señales y prodigios. Puedo ver colores vivos. Muertos cobran vida otra vez. Creo que hoy vamos a ver otra resurrección. Despiértate, tú que duermes, Jesús vive y con él vivimos. Aleluya, él ha ganado y la muerte ha derrotado. Muertos cobran vida otra vez. Creo que hoy vamos a ver otra resurrección. Despiértate, tú que duermes, Jesús vive y con él vivimos. Paraíso está abierto, Jesús vive y con él vivimos. Despiértate, tú que duermes, Jesús vive y con él vivimos. Paraíso está abierto, Jesús vive y con él vivimos. Si ves lo que veo, la tumba vacía, sabemos lo mismo, que todo posible es. Si ves lo que veo, la tumba vacía, sabemos lo mismo, que todo posible es. Puedes ver lo que veo, puedes ver lo que veo, puedes ver lo que veo. Veo señales y prodigios, puedes ver lo que veo. Veo rayos, oigo truenos, puedes ver lo que veo. Algo aquí se está moviendo. Despiértate, tú que duermes, Jesús vive y con él vivimos. Paraíso está abierto, Jesús vive y con él vivimos. Que Dios los bendiga, querida iglesia.